Hola, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. Recordar que estamos en el tema 4, conductas de la ingesta. Y bueno, habíamos visto hasta el punto anterior que era, vamos a recordarlo, el 4.2, que sería, a ver, el 4.2 que vendría siendo lo que son las señales periféricas que determinan la finalización de la ingesta. Y bueno, ahora vamos a ver el 4.3, directamente me salté al 4.3.1, que serían las vías de transmisión de las señales del inicio de la ingesta. Bueno, pues nada, comenzamos. Por un lado tenemos la vía de acción de la leptina y la insulina. Bueno, pues en el núcleo arqueado, que recordemos que es la principal zona a nivel cerebral, en el hipotálamo, que va a contener todo lo relacionado con lo que es la conducta de la ingesta a nivel neural. Y bueno, pues en el núcleo arqueado existen neuronas que van a sintetizar diversos péptidos que regulan el inicio de la ingesta y que a su vez tienen la propiedad de ser capaces de activar o de inhibir a otras hormonas que van a estar implicadas en la regulación de la conducta de alimentación. Bueno, pues los péptidos más importantes que responden a los niveles de insulina y de leptina en el núcleo arqueado y que van a poner en marcha al hipotálamo, en el hipotálamo lo que son los mecanismos neurohormonales que van a controlar el inicio de la ingesta, es decir, el hecho de que empezamos a comer, serían los siguientes neuropéptidos. Serían el neuropéptido Y, que sería el NPI, y la proteína relacionada con agouti, que sería la PRAG. Bueno, pues aquí, para que nos quede claro, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el inicio, ¿vale?, de la ingesta. Y hay diferentes vías. Tenemos por un lado lo que es la vía de responder a las señales de leptina y de insulina. ¿Vale? Por tanto, si vamos a hablar de inicio de la ingesta, vamos a responder a señales de cantidades bajas de leptina y de insulina. ¿Vale? Entonces, cuando llegan estas señales al núcleo arqueado, en ellas se encuentran unas neuronas que son las que van a intervenir para iniciar la ingesta, que sería el neuropéptido Y, ¿vale? Y la proteína relacionada con agouti. Es decir, hay unas neuronas en el hipotálamo que van a sintetizar estos neuropéptidos, ¿vale? Que a su vez las neuronas se llaman neuronas NPI y neuronas PRAG. Tienen los mismos nombres de los propios neuropéptidos. Bueno, pues los neuropéptidos son hormonas, ¿vale? Para que no se nos olvide. Estos neuropéptidos tienen un mecanismo de regulación conjunto que van a tener efectos orexígenos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a favorecer el inicio de la ingesta, ¿vale? El 90% de las neuronas que contienen el neuropéptido NPI, ¿vale?, también van a expresar la PRAG, ¿vale?, que es la proteína relacionada con agouti. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las neuronas que van a sintetizar estos neuropéptidos? Pues bueno, responder cuando el balance energético del organismo es deficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los depósitos de ácidos grasos estarían comprometidos y tendríamos, como bien dije antes, niveles bajos de leptina e insulina, ¿vale? Estaríamos hablando entonces de fase de ayuno. Entonces, cuando llegan las señales al núcleo arqueado, ¿vale?, de que hay niveles bajos de leptina y de insulina, nos está avisando de que necesitamos restaurar eso, por tanto tenemos que comer. Esta acción junto con la acción de la grelina, ¿vale?, que sería para que se... A ver, déjame mirar una cosita. Vale, pues como venía diciendo, todo lo que acabo de explicar en conjunto con la acción de la grelina, que ahora la vía de acción de la grelina la explicaremos más adelante, pero hay que entender que el organismo funciona, pues, la mayor parte de las veces en paralelo y en conjunto con diferentes procesos. Vale, pues esta acción junto con la acción de la grelina va a provocar la activación de estas neuronas, es decir, de las neuronas que van a sintetizar el neuropéptido y la proteína relacionada con agouti. Y activan estas neuronas dando lugar a la secreción de los péptidos que acabo de nombrar en el núcleo arqueado. ¿Cuál es la acción de esto? Pues bueno, por un lado, la activación de las neuronas
en el núcleo arqueado, como acabo de explicar, y por otro lado, esta información se transmite a las neuronas que estarían situadas en dos estructuras hipotalámicas importantes, que sería el área perifornical, el APF, y el hipotálamo lateral, HL. Bueno, aquí, tras recibir la información que se genera con la activación de las neuronas, NPI y PRAG, pues se generan respuestas por parte de dos péptidos también importantes. Por un lado sería la hormona concentradora de melanina y la orexina. Ambas tienen también una acción orexígena, por tanto van a favorecer el inicio de la ingesta. ¿Vale? Entonces, acabamos de decir que la información se transmite desde el núcleo arqueado con la activación de las neuronas NPI y PRAG, que van a sintetizar los péptidos NPI y PRAG, y esta información se va a enviar a otras zonas del hipotálamo, como es el área perifornical y el hipotálamo lateral. Pues bueno, en estas dos áreas se va a sintetizar la hormona que acabo de nombrar, que es la hormona concentradora de melanina, ¿vale? Tanto en el área perifornical, como en el hipotálamo lateral. Y la orexina, ¿vale? Solo se va a sintetizar en el hipotálamo lateral, ¿vale? La orexina, que ya lo vimos en el tema del sueño, del soñar y del dormir, la orexina tiene dos formas, que sería la orexina A y la orexina B, ¿vale? Además, como acabo de decir, tiene una función importante en el sueño, ¿vale? Pues bueno, la información llega a estas zonas hipotalámicas, por un lado, que sería el área perifornical y el hipotálamo lateral. Y ahí, pues, va a generar la respuesta de dos péptidos u hormonas que también van a favorecer el inicio de la ingesta. Hormona concentradora de melanina, ¿vale? Que se va a sintetizar tanto en el área perifornical como en el hipotálamo lateral, y la orexina, que se sintetiza en el hipotálamo lateral. Bueno, pues por otro lado, también tenemos otra estructura importante que va a recibir información de la activación de las neuronas NPI y PRAG en el núcleo arqueado, ¿vale? Entonces, el núcleo paraventricular del hipotálamo para que se pueda entender esto, en esta área, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, es el área principal que va a favorecer el cese de la ingesta. Entonces, como en todas las reacciones del cuerpo, para que se dé una función, muchas veces tenemos que tener una reacción activadora al mismo tiempo que tenemos una reacción inhibidora. Pues con el inicio de la ingesta, en la conducta de la ingesta, pues pasa lo mismo. Al mismo tiempo que van a haber estructuras que van a activar todo el mecanismo que favorece la ingesta, tiene que haber al mismo tiempo otro mecanismo que inhiba aquellas estructuras que se encargan de inhibir la ingesta, ¿no? De cesar la ingesta. Entonces, el núcleo paraventricular del hipotálamo es la estructura que se va a encargar, sobre todo donde alberga todo el mecanismo para el cese de la ingesta. Entonces, cuando se va a iniciar la ingesta, esta zona se debe de inhibir. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, las neuronas activadoras las neuronas orexígenas, que serían la NPI y la PRAG, van a inhibir en esta zona a la corticotropa, a la tirotrópica, a la hormona tirotrópica y a la oxitocina, que todas estas tienen acción anorexígena, o sea, van a cesar la ingesta, es la función. Y por otro lado, las neuronas los péptidos que nombré, los NPI y el PRAG, se van a encargar de mandar una acción antagonista al receptor de melanocortina, ¿vale? Que también tiene una potente acción anorexígena. Por tanto, si lo bloquea, que por eso es un antagonista, lo va a bloquear este receptor, pues se va a invertir esa función, que sería acción orexígena. Va a favorecer a la ingesta porque se va a bloquear su función inhibidora. Espero que se me haya entendido. Bueno, pues entonces, estamos en la vía
de acción de la leptina y la insulina. ¿Dónde comienza todo eso? Pues bueno, llegan las señales al núcleo arqueado que van a activar a las neuronas NPI y PRAG, que estas sintetizan los péptidos con estos mismos nombres. Esta información, que es recogida aquí en el núcleo arqueado, se va a enviar a dos partes. Por un lado, con acciones activadoras y por otro lado, con acciones inhibidoras. Con acciones activadoras vamos a irnos a la zona, al área perifornical y al hipotálamo lateral. Ahí se van a activar la hormona concentradora de melanina y la orexina. La hormona concentradora de melanina sería tanto en el área perifornical como en el hipotálamo lateral, y las orexinas son en el hipotálamo lateral. Y al mismo tiempo, la información que se había albergado en el núcleo arqueado se va a enviar al núcleo paraventricular del hipotálamo, que por excelencia tiene acción anorexígena. La función principal que alberga el núcleo paraventricular es inhibir la ingesta, cesarla. Es en donde se encuentra el centro, por así decirlo, el centro de saciedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para iniciar la ingesta esta zona se tiene que inhibir. ¿Cómo lo hace? Pues a través del NPI se inhiben la corticotropa, las hormonas corticotropa, tirotrópica y oxitocina, que favorecen el cese de la ingesta. Pues esta, pum, se inhiben, se bloquean. Y por otro lado, también se van a tener los péptidos NPI y el PRAG una función antagonista del receptor de melanocortina, MC4R, ¿vale? ¿Para qué? Para invertir su función. Estos receptores tienen una acción, el MC4R tiene una acción anorexígena potente, pues si se bloquea, la función se va a revertir, ¿vale? Sería acción orexígena. Vale, ya hemos explicado la vía de acción de leptina e insulina. Vamos ahora a explicar las vías de la grelina. Vía de la grelina. Vale, la grelina también, ya hablamos de ellas anteriormente, pues bueno, forma parte del sistema de péptidos que va a regular el inicio de la ingesta. Tiene un efecto orexígeno en el hipotálamo bastante potente, en el núcleo arqueado sobre las neuronas NPI y PRAG, que son las neuronas generadoras de los péptidos estos, ¿vale? Parece ser que la sección del nervio vago previene los efectos de la grelina en el hipotálamo, y esto, unido a la poca cantidad que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, se ha buscado zonas en el hipotálamo que contengan neuronas que contengan grelina. Vale, esto es un punto a tener en cuenta. Derivado del anterior, se cree que la grelina tendría dos vías de señalización complementarias. Por un lado, sería la periférica, que sería que llega a través del nervio vago, ¿vale? Al núcleo del tracto solitario. Y por otro lado sería la del grupo celular hipotalámico, que están localizadas adyacentes al tercer ventrículo. Estas dos vías de señalización se va a unir a la acción directa de la grelina desde el sistema digestivo, que esta sería la acción más potente, ¿vale? Estas dos vías se unen a la acción directa de la grelina, que es la que proviene del sistema digestivo, que esta sería la más potente. Bueno, pues en resumidas cuentas, inicio de la ingesta. Todo lo que acabamos de explicar, tanto la vía de la insulina, de la leptina, insulina y la vía de la grelina, en su conjunto, ¿vale? Responde cuando los niveles de leptina e insulina circulantes son bajos y la señal partiría de las neuronas NPI-PRAG, y por otro lado, las proyecciones de estas neuronas, como ya expliqué, las proyecciones a las diferentes zonas del hipotálamo y demás, pues estimulan la ingesta por dos mecanismos paralelos. Por un lado sería por el área perifornical y el hipotálamo lateral, que contienen las orexinas y la hormona concentradora de melanina, y por otro lado la acción del NPI y PRAG en el núcleo paraventricular, que aquí lo que nombré antes, que tendría acción inhibidora, ¿vale?
Vale, señales centrales que controlan el cese de la ingesta. Antes estábamos hablando del inicio de la ingesta, vamos a hablar, y no eran de las señales centrales, estábamos hablando de vías de transmisión, estamos en el punto de periféricas, ¿vale? Estamos en las vías periféricas, que antes señalé aquí algo que me acabo de dar cuenta de que en todo momento estamos hablando aquí de la grelina de la vía periférica, ¿vale? Vale, pues venga, ahora vamos a hablar de las vías centrales, de las señales centrales. Pues bueno, las señales centrales. En el núcleo arqueado se encuentran un grupo de neuronas y transcriptos que están relacionados con el cese de la ingesta. Por un lado sería el péptido propiomelanocortina, que sería la POMC, POMC, como se diga, y transcripto relacionado con la cocaína y anfetamina, que sería la CART. Bueno, pues las neuronas que lo sintetizan, estos transcriptos, por así decirlo, se activan cuando los niveles de leptina e insulina son elevados, ¿vale? Cuando ya tenemos suficiente, cuando el cuerpo capta suficiente leptina e insulina, pues nos avisan de que hay que parar, ¿vale? Provocando que estas neuronas secreten la hormona estimulante de melanocitos, que sería la MSH, la cual tiene un potente efecto anorexígeno, ¿vale? Anorexígeno, recordemos que es efecto de señal que hay que parar de comer, actuando sobre los receptores PRAG y los receptores MC4R, pero con efecto inhibitorio. Vale, a ver, déjame comprobar esto. Vale, me acabo de dar cuenta de que aquí hay un pequeño error, ¿vale? Lo corregiré en los apuntes, porque estamos en las señales que controlan el cese de la ingesta. Entonces, como venía diciendo, las neuronas que sintetizan los péptidos que acabo de nombrar, que sería el péptido propiomelanocortina y el transcripto relacionado con la cocaína y anfetamina, pues cuando estos péptidos son sintetizados tienen función anorexígena, ¿vale? Y provocando que estas hormonas secreten la hormona estimulante de los melanocitos, que sería la MSH, que tiene acción anorexígena. Lo que va a hacer es que se va a unir a los receptores de MC4R, ¿vale? Que uniéndose a este receptor sería un efecto agonista y favorece el cese de la ingesta, ¿vale? Y por otro lado, tiene que inhibir a todo el mecanismo que estaría relacionado con el inicio de la ingesta, ¿vale? Aquí debajo lo explico mejor. Bueno, la integración de las señales de inicio y de cese de la ingesta. Aquí se va a entender mejor lo que acabo de intentar explicar. Bueno, la integración de las señales de inicio y cese. Pues bueno, esto es algo que se tiene que integrar en todo en el organismo, ¿vale? Bueno, pues las neuronas que responden a los niveles de leptina e insulina para regular la ingesta no actúan como bloques estancos por separado, es lo que acabo de decir, sino que van a interactuar entre sí. Entonces, ante niveles altos de leptina, se provocaría por un lado la activación de las neuronas, ¿vale? Antes de seguir, si hay niveles altos de leptina, ¿de que nos están avisando? De que tenemos que parar de comer, ¿vale? Entonces aquí se va a iniciar señales de tenemos que parar, de cese. Entonces, ¿qué se va a activar? Pues las neuronas encargadas del cese, que son las que acabamos de nombrar. Son aquellas que sintetizan los péptidos POMP y CART. Entonces, al mismo tiempo que se activa este sistema, se tiene que inhibir el que se estaba encargando de que comieras, ¿vale? Para poder cesar la ingesta, se tiene que parar el otro al mismo tiempo que se activa el cese. Entonces, ¿qué vamos a inhibir? Pues las neuronas NPI y PRAG. Esto sería ante niveles altos de leptina, es decir, vamos a parar el comer. Por otro lado, ante niveles bajos de leptina, es decir, ya estamos en ayuno y tenemos niveles bajos de leptina, pero mucha cantidad de grelina. Acordemos que la grelina,
Cuando aumenta nos avisa de que hay que comer, ¿vale? Y la leptina y la insulina cuando bajan nos avisan de que hay que comer. Entonces, niveles altos de grelina y niveles bajos de leptina van a activar todo el sistema de inicio de la ingesta, que se iniciaba con, o estaba dominado con las neuronas que van a sintetizar NPI y PRAG. Y a la vez tiene que inhibir el sistema anterior, que es el que cesa la ingesta, que sería las neuronas POM y CART. Estudios recientes relacionan con esta inhibición al neurotransmisor GABA, ¿vale? Que suele estar implicado en muchas inhibiciones. Bueno, la importancia del sistema de receptores MC4R en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Vale, el núcleo paraventricular del hipotálamo, recordemos que es una estructura hipotalámica que está muy implicada en el cese de la ingesta, ¿vale? Entonces, en esta zona hay unos receptores que se llaman MC4R, que aquí creo que tenía como... A ver si lo encuentro... que sería el receptor de melanocortina. Pues bueno, estos receptores, como en esta zona que se encarga del cese de la ingesta, está lleno de estos receptores, ¿qué quiere decir? Que estos receptores van a favorecer el cese de la ingesta. Entonces, importancia de este sistema, pues sobre él se va a producir lo que son la activación cuando se quiera parar de comer y su inhibición cuando se quiera empezar a comer, ¿vale? Entonces, sobre el sistema el de los receptores de melanocortina, actúa la PRAG como antagonista. ¿Esto cuándo va a suceder? Pues cuando... contra que me asustó que se cayó un libro. Bueno, ¿esto cuándo va a suceder? Pues cuando se quiera bloquear este receptor y favorecer la ingesta. ¿Vale? Entonces, si la PRAG actúa, se une al receptor MC4R, lo va a bloquear, va a tener un efecto orexígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué péptidos se sintetizan aquí? Pues el CRH, el TRH y la oxitocina, que son anorexígenos. Cuando la PRAG actúa aquí, lo va a inhibir, por tanto, los está bloqueando y va a favorecer la ingesta, ¿vale? Cuando esto sucede es porque se está poniendo en marcha, activándose el mecanismo de hay que comer y hay que inhibir el mecanismo de parar de comer, ¿vale? Entonces, para parar de comer, la PRAG se une al receptor MC4R. Para favorecer el cese de la ingesta, pues entonces entraría en acción el sistema MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos. ¿Y cómo va a actuar sobre los receptores de melanocortina? Pues favoreciendo su acción, ¿vale? Va a activar este efecto anorexígeno, ¿vale? Para parar la ingesta. Espero que se haya entendido. Bueno, pues vamos a repetirlo porque esto es importante tenerlo claro. A ver, ante niveles altos de leptina, ¿qué va a pasar? Que es una señal de que hay que parar de comer. ¿Qué se activa aquí? Pues se activan las neuronas POM y CART y se inhibe las NPI y PRAG. ¿Vale? Al mismo tiempo se tiene que dar, porque estamos hablando de que hay que parar de comer, al mismo tiempo se tiene que inhibir, bueno, que es lo que acabo de decir, se activa POM y CART y se inhibe NPI y PRAG. Y después, ¿qué pasa en el sistema de receptores de melanocortina? Pues que aquí se va a favorecer y aparece la hormona estimulante de melanocitos que va a tener un efecto agonista al unirse a estos receptores. ¿Para qué? Para favorecer la parada de ingesta, el cese de la ingesta. Vale, ¿qué pasa si ya comimos y ahora estamos en fase de ayuno y resulta que tenemos niveles bajos de leptina y altos de grelina? Pues que el organismo nos está avisando, hay que meterle energía al cuerpo, necesitamos energía. Pues entonces se activan las NPI y PRAG y a su vez se tiene que inhibir POM y CART, ¿vale? Entonces,
¿Qué pasaría aquí? Pues que en el sistema de receptores MC4R, como queremos empezar a comer y estos receptores tienen el efecto contrario, ¿qué va a pasar? Pues que la PRAG va a tener un efecto antagonista, lo va a bloquear para que no se genere las hormonas que favorecen que se pare de comer, ¿vale? Que sería la CRH, la TRH y la oxitocina. Y pues eso es lo que... básicamente es eso, yo creo que está más o menos bien explicado. Bueno, se puede concluir que las respuestas que emite el organismo en relación con el metabolismo energético es el resultado del balance entre la activación y la inhibición de las neuronas que van a estar encargadas de estos mecanismos. Las principales encargadas de la activación, NPI y PRAG. Las principales encargadas del inicio de la ingesta, NPI y PRAG. Las principales encargadas del cese de la ingesta, POM y CART. Pues se van a activar una. Cuando se quiere una cosa, se activa una, se inhibe la otra y viceversa, ¿vale? Muchas neuronas de los núcleos de estas vías, por ejemplo, del núcleo paraventricular o del hipotálamo lateral y el área perifornical, envían proyecciones al núcleo arqueado, constituyendo el segundo relevo de la información, posiblemente pues para modular continuamente la respuesta en el hipotálamo en relación con la ingesta, así como para integrar la información que proviene de otros centros que regulan distintos aspectos que afectan a esta conducta. Bueno, aquí lo que está diciendo que al final todo se va a integrar, ¿vale? Y que es necesario recibir pues señales de diferentes puntos y que todo se puede integrar para que tengamos una respuesta adecuada, o por lo menos lo más adecuada posible, porque más adelante veremos que algunos de estos mecanismos pues han jugado en nuestra contra en cuanto en los países desarrollados, la cantidad de comida que tenemos disponible, etcétera, sistemas de recompensa y demás. Más adelante lo veremos. Bueno, participación del núcleo del tracto solitario en la regulación de la ingesta. Bueno, pues Grill y Kaplan decían que la importancia de los circuitos, hablaba de la importancia de los circuitos del tronco del encéfalo. Estas serían algunas de las estructuras del encéfalo implicadas en la regulación de la ingesta y forman parte del complejo dorso-vagal, ¿vale? Que es, por así decirlo, la conexión que tenemos entre del sistema digestivo con el sistema cerebral, ¿vale? A través del tronco del encéfalo. Bueno, pues aquí encontramos el área postrema, el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal del vago. Bueno, en esta región que componen el circuito del tronco del encéfalo, se encuentran receptores de leptina. Se estimulan los receptores de melanocortina y además se ha probado que si se separa quirúrgicamente del prosencéfalo, se pierde la conexión con el hipotálamo y se sigue manteniendo el control de la ingesta. Por tanto, se cree que el circuito del tronco del encéfalo, si se perdiera la conexión con el hipotálamo, también se seguiría controlando la ingesta. Por tanto, es un centro de control de la ingesta, entre comillas, independiente, ¿vale? Aunque funciona en conexión con el hipotálamo. Pero si uno fallara, existe el otro. Es como prevención, ¿vale? Es como ese ajuste para que nuestro organismo sea como es tan perfectamente imperfecto, ¿vale? Bueno, esto se ha probado en ratas, esa desconexión, ¿vale? Gran parte de las señales sobre la situación fisiológica del proceso digestivo se emiten a partir de la secreción de péptidos como la GLP-1, que ya lo vimos anteriormente, la grelina, la CCK, que llegan al tronco del encéfalo, en concreto, pues al núcleo del tracto solitario, a través del nervio vago. El proceso sería el siguiente. En primer lugar, llega la información al núcleo del tracto solitario a través del nervio vago. El tracto solitario controla la función gástrica a través de las proyecciones que envía al MDV, que es el núcleo motor dorsal del vago, ¿vale? Y desde ahí envía eferentes al sistema gastrointestinal y se sigue manteniendo el control de la ingesta. Por tanto, se cree que el circuito
del tronco del encéfalo, si se perdiera la conexión con el hipotálamo, también se seguiría controlando la ingesta. Por tanto, es un centro de control de la ingesta, entre comillas, independiente, ¿vale? Aunque funciona en conexión con el hipotálamo. Pero si uno fallara, existe el otro. Es como prevención, ¿vale? Es como ese ajuste para que nuestro organismo sea como es, tan perfectamente imperfecto, ¿vale? Bueno, esto se ha probado en ratas, esa desconexión, ¿vale? Gran parte de las señales sobre la situación fisiológica del proceso digestivo se emiten a partir de la secreción de péptidos como la GLP-1, que ya lo vimos anteriormente, la grelina, la CCK, que llegan al tronco del encéfalo, en concreto, pues al núcleo del tracto solitario, a través del nervio vago. El proceso sería el siguiente. En primer lugar, llega la información al núcleo del tracto solitario a través del nervio vago. El tracto solitario controla la función gástrica a través de las proyecciones que envía al MDV, que es el núcleo motor dorsal del vago, ¿vale? Y desde ahí envía eferentes al sistema gastrointestinal. Bueno, pues todo eso constituye un circuito local para el control del proceso digestivo. Pero el núcleo del tracto solitario también recibe información desde el hipotálamo, es lo que decía, por un lado es independiente, pero al mismo tiempo está conectado con el circuito del hipotálamo, en concreto desde el núcleo paraventricular, ¿vale? Proyecciones de oxitocina, que recordemos que eran hormonas anorexígenas, es decir, que van a favorecer el cese de la ingesta, sobre las que actúan las neuronas POM del núcleo arqueado, promoviendo el cese de la ingesta y aumentando la sensibilidad de las neuronas del núcleo del tracto solitario, que controlan las señales de saciedad que llegan desde el sistema gastrointestinal. Y así, pues, se provoca lo que viene siendo la disminución de la ingesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que hay un circuito a nivel local, a nivel gastrointestinal, que puede funcionar de manera independiente. Sin embargo, está en conexión con el hipotálamo, que recibe proyecciones desde el núcleo paraventricular, que es el encargado de el cese de la ingesta. Por tanto, son proyecciones anorexígenas, en concreto por parte de la hormona oxitocina. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Pues promueve el cese de la ingesta porque aumenta la sensibilidad de las neuronas del núcleo del tracto solitario, que controlan las señales de saciedad. Por tanto, favorecen la disminución de la ingesta. Bueno, pues a raíz de esto surge lo que es el modelo de Gris y Kaplan, que dicen, pues proponen un modelo distribuido que en condiciones normales controla y regula la ingesta, estaría distribuido, ¿vale? Este modelo propone un control equilibrado en el que se integrarían los circuitos hipotalámicos con los del tronco del encéfalo para responder a la información que llega desde la periferia de la situación de la reserva de los almacenes a corto y a largo plazo, constituyendo un sistema de retroalimentación sobre la situación real del metabolismo energético en cada momento. ¿Por qué? Porque envía señales acerca de los almacenes tanto de corto plazo como a largo plazo, ¿vale? Pues seguimos. Contribución del circuito de recompensa en el control de la alimentación. Bueno, pues la experiencia, es importante también todo este tema del circuito de la recompensa, ¿vale? Esto en la actualidad es súper importante. Bueno, la experiencia previa con los alimentos es otro de los factores de gran influencia en el control de la alimentación. La teoría incentivo positivo defendía que la palatabilidad de los alimentos constituye un potente desencadenante de la conducta de la ingesta. Lo que se generó como un mecanismo adaptativo útil, ¿vale? Que era ese, en la actualidad, en las civilizaciones modernas, está constituyendo un verdadero problema con consecuencias negativas para la salud. Pues sí, la obesidad, ¿vale? Un mecanismo que era para protegernos cuando el acceso a la comida no era como en la actualidad. O sea, a nivel evolutivo nos adaptamos a eso. Hemos estado como humanos mucho más tiempo con escasez que con el exceso que tenemos ahora. Entonces, a nivel cerebral,
evolucionamos para hacer frente a esa escasez. ¿Qué pasa? Que ahora este sistema pues está jugando en nuestra contra, no hemos tenido tiempo de adaptarnos a algo bueno, que ha evolucionado a nivel social tan rápido, ¿vale? Entonces, la comida, al actuar como un reforzador, que eso antes era algo positivo y adaptativo, por tanto, al actuar como un reforzador, se estaba viendo a los alimentos con valor hedónico. ¿Y qué alimentos tenían mayor valor hedónico, teniendo en cuenta de que era algo adaptativo y que nos ayudaba a sobrevivir cuando no teníamos tanta cantidad de comida disponible? Pues todos aquellos alimentos que tenían un mayor valor energético, ¿vale? Impulsaban al organismo a comer aquello que fuera con mucha más kilocalorías y más energético. Bueno, pues ¿cómo lo hacían? A través de que el alimento se convirtiera como un reforzador, como un incentivo, una motivación, ¿vale? A través de este mecanismo reforzante hace que los individuos coman no solo como respuesta a un déficit energético, eso pasa actualmente, sino por puro placer, aun cuando energéticamente no es necesario. Antes, esta circunstancia de que energéticamente no sea necesaria no se daba en conjunto con esto, porque había escasez. Actualmente es lo contrario, es decir, esos circuitos que nos hacen ver los alimentos con ese valor hedónico y ese refuerzo, pues no, se ha quedado ahí y nos hace comer aunque ya estemos saciados. Entonces tenemos las dos vías, la que controla el organismo por el balance energético, pero es que resulta que la vía de recompensa pues muchas veces es superior, ¿vale? Mecanismo, ¿cómo funciona esto? Bueno, la información de las características de los alimentos llegan a las áreas sensoriales primarias de la corteza, vista, gusto, olfato, pues bueno, correspondiendo con la primera estación de análisis de la información sensorial, desde los receptores sensoriales a través del núcleo del tracto solitario y del PV que vamos. Bueno, parece ser que es el núcleo parabanquial, vale. Activa áreas implicadas en la recompensa y el refuerzo. Bueno, aquí estas áreas, las más importantes, sería el núcleo accumbens y la amígdala, que van a estar implicadas tanto en sabores placenteros como en aversivos, ¿vale? Bueno, pues estas áreas va a activar áreas implicadas en el impulso, que sería la corteza orbitofrontal, ante sabores placenteros y aversivos. Bueno, pues se activan también ante la combinación de estímulos, que sería gusto, azucarado, por ejemplo, y olor a fresa. Pero esto va a depender de la familiaridad con el estímulo y la presentación del estímulo olfativo, que suele suceder solo cuando el estímulo olfativo es retronasal, que es de la parte de atrás de la garganta, si no estoy equivocada. Bueno, pues se concluyó que en estas regiones cerebrales se encuentran las zonas de procesamiento sensorial independiente, así como las áreas específicas para la combinación de estimulación procedente de dos sistemas sensoriales diferentes. Bueno, vamos a hablar en concreto del sistema de recompensa. Está constituido por varias vías, pero nos referimos solo a dos de ellas, ¿vale? Que son las más importantes. Por un lado tenemos la vía mesolímbica, que comienza en el área tegmental ventral del mesencéfalo, donde se produce la dopamina que se libera en la sinapsis de las proyecciones que alcanzan al núcleo accumbens. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando de un sistema de recompensa. Todos sabemos que la dopamina está implicada en este sistema. Por tanto, va a comenzar con la producción de dopamina, la liberación de dopamina, ¿vale? Pues bueno, esta liberación se libera en la sinapsis de las proyecciones que van a alcanzar el núcleo accumbens, ¿vale? Bueno, pues la vía mesocortical, que es la segunda vía, se origina también en el área tegmental ventral del mesencéfalo y sus proyecciones alcanzan la corteza prefrontal, ¿vale? Los estudios de Ols
y Milner, en el 54, con ratas demostraron que las ratas apretaban distintas palancas cuando estaban conectadas a electrodos que estimulaban distintas estructuras de este sistema. Otros muchos trabajos relacionan estas estructuras con el aprendizaje operante o mediado por reforzadores. Acordémonos que el aprendizaje operante o mediado por reforzadores es ese que está incentivado, ¿vale? Que se aprende porque lo que vas a recibir es un premio. Bueno, pues en esto está relacionado con la liberación de dopamina. Bueno, los olores agradables son capaces de activar regiones de estas dos vías que acabamos de hablar, mesolímbica y mesocortical, en concreto del núcleo accumbens, que forma parte de ellos, ¿vale? Son muchos los estudios que establecen una estrecha relación entre el circuito hipotalámico que controla la ingesta y estas vías de refuerzo, ¿vale? Como decíamos antes, al final todo está integrado. Por tanto, el sistema de recompensa se va a unir con el otro para poder tener una respuesta lo más adecuada posible. Aunque a veces pues eso compiten, ¿vale? Son muchos los estudios también que relacionan la ingesta con la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal en ratas. En experimentos sobre la saciedad sensorial específica, recordemos que la saciedad sensorial específica, bueno, pues recordemos que la saciedad sensorial específica era ese fenómeno que se daba que la palatabilidad de un alimento con un alto valor hedónico comienza a disminuir en el momento en el que lo ingerimos, ¿vale? Mientras que la palatabilidad de otros alimentos hedónicos que en ese momento no estamos consumiendo, pues se mantiene elevada. Desde que lo empezamos a comer, eso empieza a disminuir. Bueno, pues se les presentaba una comida con un alto valor hedónico a través de un cristal. ¿Esto qué hacía? Pues que incrementaba la liberación de dopamina. Lo estaba viendo y era como, qué rico, ¿no? Entonces eso está detectando el alto valor hedónico y eso generaba un incremento de la liberación de la dopamina. Se le permitía el acceso a la comida. Cuando ya no solo lo está viendo a través del cristal, sino que la ratita ya puede acceder, ¿qué pasaba? En ese momento también incrementaba la dopamina. Sin embargo, una vez empezaban a comer, ¿vale? Durante la ingesta iba disminuyendo la liberación de la dopamina. Y aquí está explicada el fenómeno de la saciedad sensorial específica. Entonces, con esa disminución, pues cada vez se va ralentizando la ingesta de esa comida. En una segunda parte del experimento se repetía lo mismo, pero con otro alimento de alto valor hedónico. Y el efecto se daba exactamente igual. Tenías un nuevo alimento con alto valor hedónico y se repetía este efecto. Tras verlo sin acceso a él, pero lo estás viendo, incrementaba la liberación de dopamina. Una vez que podías acceder a la comida, todavía incrementaba más, pero una vez se empezaba a comer, pues ya la liberación de la dopamina disminuía. ¿Qué probaron después? Que si el alimento que dabas por segunda vez era el mismo que diste en el primer experimento, pues no se daba el mismo efecto. Lo cual quería decir es que momentáneamente, creo que era durante el periodo de 1 hora, ese alimento pues había perdido ese valor hedónico, había disminuido. Por tanto, se definía el concepto de saciedad sensorial específica, ¿vale? En la actualidad y con el apoyo de numerosos estudios elaborados en la última década, se ha propuesto el efecto reforzador de los alimentos como una de las principales características que facilitan el desarrollo y el mantenimiento del sobrepeso y de la obesidad. Como decía antes, todo está integrado, pero muchas veces el circuito o el sistema de recompensa pues está por encima de otros mecanismos de gestión de la ingesta. ¿Vale? Algunos de estos estudios han establecido una relación entre los péptidos implicados en el control de la ingesta y los centros de recompensa cerebrales. Por ejemplo, la grelina puede influir en la actividad dopaminérgica, modificando la organización de aferencias que llegan al ATV, ¿vale?
Además de las áreas hipotalámicas vistas anteriormente, sobre las que actúa, se han descubierto receptores en ATV y además en el núcleo accumbens recibe proyecciones del ATV, teniendo relación en su activación. Esto se vio en el experimento de Nalate, que inyectó grelina de forma directa en el ATV, que es el área tegmental ventral, ¿vale? Por si no lo estaban... Bueno, pues se inyectó grelina de forma directa en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, y se comprobó que en ambos casos las ratas comienzan a comer, aunque la respuesta fue mayor en el área tegmental ventral, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Experimentos de Abisaid. La grelina, a través de infusiones sobre el área tegmental ventral, provocó también un ingesto de la ingesta. Y la administración periférica, es decir, inyecciones a través del peritoneo, ¿vale? Aumentó la síntesis y degradación de dopamina. Y además incrementó la respuesta electrofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final también los mismos péptidos que actúan en los circuitos del control energético del cuerpo, ¿vale? También interactúan con el sistema de recompensa. Yo creo que es como una forma, pues, de que haya un poco el organismo intenta de que haya una coherencia entre el balance energético y el sistema de recompensa, ¿vale? Pero muchas veces, pues ni con ese sistema se compensa y por eso existe de cada vez más extensa en los países desarrollados la obesidad. Bueno, pues eso, inyecciones peritoneales, aumento de la síntesis y la degradación de la dopamina. Y por otro lado, incremento de la respuesta electrofisiológica. También se han obtenido resultados similares con otros péptidos orexígenos que de proyecciones de las neuronas de NPI-PRAG del núcleo arqueado en el área tegmental ventral. Es decir, también esta área, ¿vale? Tiene proyecciones que vienen de las neuronas NPI y PRAG, que son las encargadas de activar todos aquellos mecanismos para el inicio de la ingesta. En cuanto a los péptidos anorexígenos, algunos estudios sugieren una relación de la leptina y la insulina y de la hormona MSH con las vías de recompensas, influyendo en la caída del valor reforzador de la comida. ¿Por qué? Pues porque estos tienen efecto saciante, facilitando el cese de la ingesta. Bueno, pues se han detectado que, bueno, en el ATV, en el área tegmental ventral, que forma parte del sistema de recompensa, pues hay receptores de péptidos anorexígenos. Por tanto, también es como eso, como lo decía, un sistema para compensar, ¿no? Para integrarse, para que la respuesta sea integrada. Bueno, Leninger en el 2009 y colaboradores comprobaron que la leptina no solo activaba a las neuronas POM y CAR, también contribuye al cese de la ingesta a través de la activación de unos receptores de leptina en las neuronas del hipotálamo lateral, las cuales a su vez actuarían sobre el área tegmental ventral, produciendo una modulación sobre el sistema dopaminérgico en relación con el valor de recompensa de la comida. Vale, cositas aquí apuntadas. Con todo lo anterior se puede concluir que el área tegmental ventral es sensible a la leptina, insulina, a la hormona MSH, a la grelina, PRAG, NPI, decía, a todas aquellas hormonas o péptidos que están implicadas en todo el circuito hipotalámico que nombramos anteriormente, y que la actividad dopaminérgica puede ser modulada también por estas señales. Ello relaciona a estos péptidos no solo con la señalización del inicio y del cese de la ingesta, sino también con señales de refuerzo. En situaciones de ayuno, los estudios apuntan que predomina más la preferencia y tendencia hacia alimentos con mayor aporte energético que aquellos con mayor valor reforzante, ¿vale? En situaciones de ayuno. Pero en la actualidad, pues muchas veces esto no se da. Conclusión. Para desencadenar el inicio de la comida, la acción de los péptidos orexígenos sobre el área tegmental ventral y sus proyecciones en el núcleo accumbens podían constituir
un mecanismo integrador de señales que indican el estado metabólico del organismo y la situación energética, con las señales que desencadenan los procesos hedónicos y de refuerzo que acompañan a la ingesta de los alimentos. Y los péptidos anorexígenos actuarían en los mismos circuitos neurales inhibiendo este mecanismo. Pues lo dicho, más o menos lo que he dicho, que se integra los dos circuitos para que tenga una respuesta más óptima, ¿vale? Bueno, seguimos. Integración de las señales energéticas y de recompensa. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo. Bueno, vamos rapidito porque ya queda poco y el vídeo se está alargando mucho. Bueno, integración de las señales energéticas y de recompensa, es decir, la integración de la que acabamos de hablar. Las investigaciones recientes sugieren el trazado de un circuito neural a través del cual las señales periféricas e internas del organismo se integran con aquellas que responden al valor placentero que supondría ingerir ciertos alimentos, para dar como resultado la decisión sobre qué, cuánto y cuándo comer, es decir, para tener una respuesta óptima, ¿vale? Por un lado, características sensoriales que van a influir, las características sensoriales sobre la palatabilidad de los alimentos, activan los receptores gustativos, olfativos, visuales y de textura. Esa información se va a transmitir desde los órganos sensoriales hasta el núcleo del tracto solitario en el tronco del encéfalo. Desde el núcleo del tracto solitario llega a la corteza gustativa primaria y de aquí a la secundaria, en la corteza orbitofrontal caudolateral. Y desde aquí, y mediante proyecciones de información procesadas hasta ahora, llegan al núcleo accumbens, que a su vez está moduladas por la información que llega desde el área tegmental ventral del mesencéfalo, que sería la vía del sistema de recompensa. Hasta aquí tenemos la información correspondiente a la palatabilidad de los alimentos, pero al mismo tiempo el organismo estaría recibiendo información desde la periferia e interior relativa a la situación energética del organismo, señales que estarían mediadas por los péptidos orexígenos y anorexígenos. ¿Vale? Todo lo que acabo de hablar es acerca de lo que recibe el cuerpo sobre la palatabilidad de los alimentos y características de los alimentos y activa lo que viene siendo la vía de recompensa. Pero al mismo tiempo, el organismo está recibiendo información hacia otro circuito, ¿vale? La información sobre la información metabólica llega por una parte a los núcleos del hipotálamo, ¿vale? Al núcleo arqueado, al núcleo paraventricular y al hipotálamo lateral. Y por otro lado, al tronco encefálico, el complejo dorsovagal que incluye al núcleo del tracto solitario. Vale, debe existir una coordinación e integración entre la información sobre la palatabilidad, ¿vale? Que sería desde el área tegmental del ventrículo y del núcleo accumbens, ahí estaría toda esa información relativa a la palatabilidad, y la información acerca de la situación energética, que sería el circuito hipotalámico, ¿vale? Que este sería el central, que, pues bueno, se debe de integrar toda esta información. ¿Dónde se integra? ¿Qué estructura es la que se encarga de integrar estas dos partes? Pues sería el hipotálamo lateral. Se corresponde con la estructura que va a albergar esa coordinación e integración, ¿vale? Entre la información de la palatabilidad y el estado energético del organismo. Al hipotálamo lateral llega a través del núcleo arqueado la información del estado energético del organismo, a la que puede responder de las orexina y anorexígeno. Y al mismo tiempo, al hipotálamo lateral llega la información del valor hedónico. ¿Desde dónde? Desde el área tegmental ventral y desde el núcleo accumbens. El procesamiento de toda esta información daría como resultado una señal de respuesta que llega a los núcleos del tronco del encéfalo, que aquí pues se alberga el control motor de la ingesta, en el tronco del encéfalo, hacia los que el hipotálamo lateral también envía proyecciones. Entonces, teniendo como resultado el inicio o cese de la ingesta, según el resultado del procesamiento de todas esas señales, si se decide que se tiene que comer o si se tiene que parar de comer, ¿vale? Recientemente también se reconoce al núcleo paraventricular del tálamo, ¿vale? Estructura que responde al valor hedónico de los alimentos como una estructura de importancia en la transmisión de la información sobre la situación energética del organismo al recibir información desde el hipotálamo lateral
a través de la orexina y enviar también pues, proyecciones al núcleo accumbens. Investigaciones recientes señalan al núcleo hipotalámico ventromedial como que podría estar implicado en la señalización de algunos aspectos de la motivación apetitiva de la alimentación. Esta estructura recibe proyecciones del núcleo arqueado en las que el POMP puede estar implicada, que es un anorexígeno, recordémoslo, y contiene presencia de neuronas que responden a los niveles de glucosa. Y, por último, sistemas de neurotransmisión implicados en la ingesta. Además del sistema dopaminérgico y todo lo que ya hemos dicho de aquí para